Mi pregunta fue al hecho de que tú nos comentaste en tu intervención de que sentías esta ¿Qué siento? presencia. ¿Qué Entonces, siento? por eso te digo, ¿dónde está la diferencia entre el sentir mediante la fe, como lo expusiste, o la sugestión? O sea, ¿por qué no podríamos calificarlo de sugestión a eso que sientes, a esa conexión que sientes con Dios? Te puedo decir creer, para creer. Tú crees en algo, ¿sí? Que lo puedes llamar fe, lo puedes llamar sugestión, pero crees en eso. Para la gente que recién se va conectando, hoy fue noche de debates de Express. Estamos cogiendo al azar un ateo, un creyente y que cada uno de ellos nos dé sus distintas posturas. Agradezco mucho a la gente por la paciencia para conectarse, así que rápidamente, como es al azar, no sé quién es ateo, no sé quién es creyente, si en los comentarios me pueden decir quién lo es para subirles. Alguien me decía que era ateísta, ya le doy el paso, necesito un ateo. Un ateo, un no creyente, porque necesariamente podría ser igual otras personas creyentes. Yo ateo, veamos. Aquí vamos ya con alguien. Bienvenidos y linda noche. Osito Vera dice, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Claro que noches, sí, ¿de dónde eres? de Chile. Ecuador. Ya, Chile, Manuel, ¿verdad? Sí, así es. Osito Vera, creyente, Ecuador, ¿verdad? Ecuador, teísta, la verdad. Teísta, perfecto. Entonces, esta vez toca comenzar al lado no creyente, así que Manuel, vamos a iniciar por ti y cuéntanos por qué consideras que el ateísmo es la postura más lógica. Comienzan tus 4 minutos ahora. Mira, la postura más lógica, por lo que tú habías hablado y por lo que yo creo, es por el tema de la ciencia. Se ha sabido todo lo que es la creación del mundo, que tiene desde hace muchos años, que antes de lo que te está explicando la Biblia, se creó la Tierra. Por eso es mi creencia de ser ateo. Y para mí, el tema de la religión, mira, la religión la creó el hombre. El hombre creó el Dios y creó el infierno, creó el diablo, creó el cielo. Esa es una creación. Para mí fue un grupo de personas, en, hace 6.000 años, fue un grupo de personas que se juntó como una secta, crearon la Biblia, la escribieron solamente para mover masas y para, ¿cómo se dice? Para mover masas, para hacer su propio tema para hacer ganancias económicas, porque hasta el día de hoy la religión se rige por lo que es la economía, porque todos los pastores y todas las personas de la iglesia tienen su sueldo, y ellos ganan su dinero con fines de lucro. Entonces eso se creó en esos tiempos, en esos años, hasta el día de hoy. Siempre va a haber gente, ¿cómo se dice?, más débil de mente, que va a caer en todos esos temas de la iglesia, de que tú tienes que ir a la iglesia para que seas salvo, para que va a venir el apocalipsis y todo lo que conlleva eso. Entonces siempre hay personas que son, no todos, no estoy diciendo todos, pero hay muchas personas que se hacen en la religión porque son drogadictos, porque ellos hacen cosas malas, entonces ya yendo a la iglesia, como ellos siempre fueron débiles de mente, yendo a la iglesia, ellos ya se creen salvos, ellos ya están, ¿cómo se dice?, perdonados por Dios. Y por eso para mí Dios no existe, porque Dios nunca está pendiente, no sé, ponte un ejemplo de una persona, de un niño. Cuando un niño lo mata, no le hacen lo que, ¿para qué dar detalle? Y Dios nunca está, ¿cómo se dice?, salvando a esa persona o ayudando a esa persona. Pero sí, a los delincuentes y esas personas que se hacen a la religión, dicen que Dios los ayuda y a ellos lo han salvado. Esa es mi postura. Por todo eso, yo creo
que, como se dice, que todo lo que es Dios y la religión es un invento del hombre. Eso es. ¿Listo? Manuel, esta es tu primera parte de la intervención. Entonces continuamos con Osito Vera, con la siguiente parte desde el punto de vista teísta, como él nos acabó de recalcar. Así que tus 4 minutos inician ahora. Bien, buenas noches con todos, ¿no? Si bien es cierto, existe, yo digo que existe Dios, ¿sí? La verdad, las religiones son inventadas por el hombre, ¿cierto? Es para tratar de controlar y manipular la mente de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo la verdad en religiones no creo, sí creo que existe un ser supremo, que incluso cuando uno puede y tiene fe, conversa con él, puede hacerlo, puede, lo que decimos orar, conversa con Dios, pero con Dios, no en cuatro paredes como te lo quiere hacer ver una iglesia. En este caso, pongámosle un pastor, un cristiano, un católico, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos seres de energía, ¿sí? Que podemos hacer muchas cosas con la fe. Eh, Comparto algunas cosas, tal vez con los ateos, pero también comparto algunas cosas con los cristianos, pero no comparto muchas cosas de las que sí se las ve y se las palpa incluso diariamente en el día a día, como que pastores llegan a la iglesia, piden sus ofrendas, sabemos que viven de eso obviamente, o que o que los curas, en este caso los padres también, abusen o tengan relaciones sexuales con niños, que todos los días se ven casos de lo mismo, ¿sí? Nosotros como seres de luz, digo, seres de luz, porque somos seres que estamos en este mundo, ya sea o mejor dicho, porque Dios nos puso aquí para ayudar a alguien o a las personas que están a nuestro lado, o a lo mejor que no conocemos. Tenemos una guía, ¿sí? Tenemos una dirección, pero para hacer el bien. Es muy cierto que de alguna u otra manera existen personas que hacen el mal, ¿sí? Pero al lado de esas personas que hacen el mal, hay personas de bien que pueden tratar de dar una mano, solucionar, conversar con esas personas que de alguna u otra manera tratan y hacen daño a terceras personas, ¿sí? Para tratar de los teístas, en especial las personas que sí creen en Dios, pero no en las religiones, tratar de alguna otra manera solventar de alguna manera los problemas que tenga esa persona que ha hecho daño a terceras personas. Lo que sí creo yo, y y de manera, mi opinión personal, mejor de manera personal, es de que hay un ser supremo, lo hay. Hay un ser que está con cada uno de nosotros, ¿sí? Y no son algunos dioses, es un solo Dios, ¿sí? Que se hayan inventado las religiones, que algunos dioses, como lo dicen, que Jehová, que Yahvé, que incluso la religión católica manifiesta mucho a las vírgenes, hay Virgen de Guadalupe, la Virgen del Cisne, la Virgen de aquí, la Virgen de allá. Créanme lo que nosotros con la fe movemos montañas, pero creyendo en un solo Dios. ¿Listo? Esa es la primera parte de la intervención, quedaban 20 segundos, así que creo que más que completo. Vamos con la segunda parte. Esta segunda parte es para o bien complementar lo primero o para refutar lo que escucharon de la otra persona. Así que en este caso, Manuel, continuamos con tu segunda parte y reinicio el tiempo e inicia ahora. Ok, mira, lo que estaba hablando la otra persona es por un tema que decía que nosotros llegamos para hacer el bien, por el tema de que había un ser supremo. Yo sin creer en Dios, yo nunca he hecho el mal. ¿Entiendes eso? Una vez había una persona que era ¿cómo se llama? Evangélico, si no me equivoco, ¿cómo se llama? De una iglesia, y ahí empezamos a hablar entre los dos,
y él me dijo que yo no creía en Dios y que yo no iba a la iglesia, y él me decía, y entonces, si tú no crees en Dios, ¿cómo vas a saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿O cómo vas a saber si tú estás bien en la vida? Eso me lo dijo una persona una vez en la iglesia. Y yo le dije, yo no tengo que creer en un Dios que es inventado por el hombre para hacer las cosas bien. O yo no tengo que creer en un diablo para hacer las cosas malas, hacerle daño a otra persona. Yo no me voy a ir al cielo, yo no me voy a ir al infierno, porque también eso es creado por el hombre. Esas son las creencias que creó el tema de la iglesia, del grupo de personas y todo eso para mover las masas y todo eso. Esa es mi respuesta. ¿Listo? ¿Con eso terminas entonces tu segundo postura? Sí, con eso. Perfecto. ¿Listo? Vamos con la segunda parte, Osito Vera, con la cual complementas tu idea principal del primer lado o refutas lo que ha dicho en este caso Manuel desde el lado no creyente. Así que permíteme reiniciar el reloj y dale. Gracias. La verdad, no pienso refutarle nada. Yo tengo mi opinión, no muy personal. En sí, alguna vez yo también tuve algún percance con personas de la iglesia. Les voy a comentar una especie de historia pequeñita, ¿no? Algún tiempo atrás, bueno, desde aquí vamos a empezar. Mi familia, en primer lugar, es católica apostólica romana, de creencias firmes en la religión católica. Pero a la larga uno pues termina pensando muchas cosas de lo que sucede en la iglesia y como que se aísla un poco y comienza a refutar muchas cosas que hace la misma iglesia o la misma religión en este caso, ¿sí? Le comento, algún tiempo atrás, o sea, mi hija, le estoy hablando acerca de unos 15 años atrás, y obviamente cuando usted llega a la iglesia es con fe, con devoción, y dentro de la iglesia obviamente se paga un tributo por el bautizo de mi niña. Listo, se pagó con todo gusto, pero el momento del acto del bautizo, el cura la bautiza, mi hija los llama a los padrinos a un lado y les dice, ¿saben qué? Tienen que pagarme ustedes también tanto. O sea, no creo que un pastor o un cura tenga que hacer esa parte del cobro. Se lo vio mal. Ahí comencé a pegar o mejor dicho, a despertar de que esto no tiene que ser así. Bueno, refutando. Tengo familia también de la otra parte cristiana, que son pastores, ¿sí? La misma manera, por tratar de tener una guía, fue a la iglesia evangélica. Y como tengo familia que es pastor, incluso un pariente que es pastor, hablaba, muy bonito, muy lindo. Incluso por ahí escuché en anteriores intervenciones que hasta en idiomas distintos conversaban o hablaban. Bueno, me pareció interesante, pero hay un tema, de que el momento que ya se estaba terminando el culto, porque a eso le llaman culto, comenzó a decir, bueno, entreguen sus diezmos y a querer manejarnos mentalmente. No me pareció, porque las personas, si bien es cierto, pueden dejar una parte de dinero, pero no pues, el 10% de su sueldo, o sea, discúlpenme, eso sí, no me gustó. ¿Sí? A raíz de todas estas historias, es que yo comencé a tener otra idea, ¿sí? Y no la idea cristiana ni la idea atea. Sí sé que hay un ser supremo. Ese ser supremo existe, ¿sí? Porque lo sientes todos los días dentro de ti. Porque cuando uno conversa con él, ¿sí? A mí al menos me da un escalofrío en el cuerpo, ¿sí? Y sé que está conmigo. Y todos los días se pide, antes de salir del hogar, que este día me vaya bien, ¿sí? Y que sea un día maravilloso. No solo para mí, sino para todos los de mi alrededor. Eso, mi estimado. Con eso terminas. Perfecto. Igual quedaban solo 30 segundos. Ocupaste la mayoría de tu tiempo. Les agradezco mucho por la paciencia, haberme esperado para que se conecten. Y termino con unas preguntitas para
solo para ver cuál es su opinión sobre el asunto. En el caso de Manuel, desde el punto de vista no creyente, hay mucha gente creyente que de cierta manera dice que Dios le ayuda a mejorar su vida. En las estadísticas, en los datos, podemos ver que más del 95% de las cárceles están llenas de gente creyente, ya que no funciona igual la no creencia, digamos, no funciona la creencia en este Dios para ser buena gente. ¿Qué piensas tú que podría servir para, de cierta manera, hacer el bien por el bien mismo, más no por esperar un beneficio o un premio en la eternidad, como lo dicen los creyentes? A ver, tu pregunta como que la entendí un poco, pero no mucho. A ver, ¿cómo te podría responder? Eso es lo que me estaba explicando, de que, mira, yo no soy creyente de un Dios, pero yo no le hago el mal a nadie. Tampoco soy una persona santa, ¿entiendes? Tampoco, porque todos han hecho algo malo Pero se han justo hecho. eso, tú qué tienes, Sí. qué tienes tú que no eres creyente, pero que puedes hacer cosas buenas. O sea, ¿qué opinión o qué sugerencia les darías a la gente creyente y al que le caiga el guante lo que voy a decir? Que claramente ¿Mm? tiene a su Dios de lado, pero en las acciones, pues no son nada buenos. ¿Qué tienes Porque tú? tú, O sea, porque tú nunca tienes que hacer el mal a otra persona de las cosas que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Entiendes? En ese sentido. Porque yo no puedo, no sé, atacar a una persona, no sé cómo se dice, y a todas las personas que están en la cárcel, que hay muchos que han cometido violaciones o asesinatos y muchas cosas, hacerlo porque a mí tampoco me gustaría que me lo hicieran a mí. Y yo no lo voy a hacer a otra persona. ¿Entiendes? Entonces es un tema de lógica. No es un tema de que existe un Dios que me va a decir que no lo haga o existe un diablo que me dice hácelo. No. Esa es como la respuesta. perfecto. Te agradezco mucho, Manuel. Y en el caso de Osito Vera, pues desde la postura teísta, tú nos comentaste algo. Dijiste que de cierta manera tú sientes que existe una conexión con este ser creador. Ojo, y aclaro, no estamos hablando del Dios de ninguna religión en este caso, sino un ser creador como tal. Pero dices que lo haces mediante la fe. Tomando en cuenta que la fe es confiar en algo sin la necesidad de que esto sea comprobado, ¿cómo podrías decirme o cómo podrías separar el hecho de lo que le estás llamando fe en este momento simplemente no es sugestión? O sea, estás tan empecinado en pensar que hay un algo más que tú que te ha sugestionado de tal manera que tienes ciertas reacciones que hasta se vuelven físicas, pero todo es mental. ¿Por qué es fe? ¿O por qué, en este caso, sí es tu Dios y no es su gestión? A ver, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, bueno, te comento. En sí, como les dije anteriormente, o sea, para mí la iglesia no hay tal, ¿sí? Sí existe un ser que se lo puede palpar porque de alguna u otra manera trabaja por intermedio de personas terrenales, ¿no? Le voy a poner un ejemplo básico. Cuando de repente una persona tiene algún problema, que no puede salir, que está agudamente ahogado y que tiene, no sé, ya a punto incluso de hasta suicidarse, siempre hay una persona que actúa, ¿sí? Vos no sabes ni cómo te llega,
No tienes idea y no es coincidencial. Hay una persona, una tercera persona que siempre va a extenderte la mano, ¿sí? Entonces lo que yo digo, a ver, si esa persona llegó a extenderte la mano, ¿sí? Es porque existe algo que no lo podemos decir, no lo podemos identificar, pero que te llega a ayudar por intermedio de esa persona y te levantó, ¿sí? Tú te caíste, pero te levantó, Pero ¿no te ¿ya? parece que justamente eso es el don de la persona en realidad, más no de un ente eh, personal, que en este caso, como tú lo llamas Dios, ¿no? Porque en realidad No, te está ayudando una persona. te está ayudando la persona, pero la persona, ¿cómo sabe que tenías el problema? Ojo, ¿cómo sabe que tenías el problema? Llegó ese momento exacto. ¿Cómo lo puedes llamar? Si te llegó y te ayudó y vos no sabes ni cómo llegó. Te digo que me ha pasado. Me ha pasado incluso ayudado a muchas personas que han llegado, ¿sí? Así a mi trabajo, en oficina. Y créame lo que, o sea, hay algo, existe algo que uno no lo puede explicar y que tú de alguna otra manera ayudaste o te ayudaron, ¿sí? Y no es mental, ¿sí? No es sugestión. O sea, el Existe un ayudar ser o el que superior. te ayuden, por supuesto que no, pero mi pregunta no fue por ahí. Mi pregunta fue el hecho de que tú nos comentaste en tu intervención de que sentías esta ¿Qué siento? presencia. ¿Qué Entonces, siento? por eso te digo, ¿dónde está la diferencia entre el sentir mediante la fe, como lo expusiste, o la sugestión? O sea, ¿por qué no podríamos calificarlo de sugestión a eso que sientes, a esa conexión que sientes con Dios? Te puedo decir creer, creer. Tú crees en algo, ¿sí? Que lo puedes llamar fe, lo puedes llamar sugestión, pero crees en eso, en ese ser supremo que está ahí, que sabes que te va a ayudar y que todos los días uno le pide o uno trata de hacer las cosas bien, todos los días, absolutamente todos los días, sí, y no hacer el mal a nadie, ¿sí? O sea, uno lo entiende de esa manera porque le ha pasado, porque ha estado ahí, porque ha estado en las mañanas, se ha levantado incluso a las 3:33 de la mañana. Hay una conexión con algo. Sin querer, ese momento te despiertas, ¿sí? Y sabes que tienes que conversar y orar con ese ser supremo. Y de ahí sí, después de haberlo hecho, te vuelves a dormir. Bueno, Es lo que la agradezco puedo explicar. muchísimo